Bueno, la clase anterior les había dicho que habíamos arrancado un poquito accidentados en cuanto a lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que comenzar este curso de consejería, que es dando el plan de estudio, los objetivos y mostrando una agenda de trabajo. Lo que vamos a ver, más o menos un panorama general de las diferentes áreas que vamos a ir tocando con la consejería. Así que arrancamos directamente intentando definir lo que es la consejería. Comenzamos por lo que no es la consejería y ahí en un proceso vamos a ir viendo la definición y de lo que se trata. Pero ahora déjenme saldar la deuda que habíamos tenido la otra vez y vamos a comenzar dando ahí el plan de estudio. Yo imprimí algunas hojitas. ¿Por qué esto está impreso? Porque hay que anotar la tareita en un lugar de la agenda de clases, entonces no servía mucho tenerlo en digital. Así que Aldito, si me ayudas a repartir las hojitas rápidamente. Así que bueno, ahí cuando Aldito termine de repartir las hojitas, son dos. Después vamos a explicar un poquito. ¿Pusiste el wifi del celular? No me aparece. Ah, sí, acá está. Ahí está. ¿Alcanzó? Dale. Buenísimo. Bueno, ahí ustedes tienen lo que sería consejería bíblica. Yo igual lo voy a ir pasando por la pantalla. Pero tenemos lo que es el plan de estudio. Vamos a gastar un tiempito mirando de qué se trata la materia. Si bien yo ya les presenté algunas definiciones y nos entusiasmamos con eso, pero vamos a ver en forma general lo que vamos a tratar durante todo este año y quizá gran parte del año que viene también. Entonces, comenzamos describiendo el curso. ¿Qué es lo que es este curso? Bueno, es un estudio teórico y práctico de la consejería bíblica aplicada al ámbito de la iglesia local. Hay diferentes ámbitos en los cuales se puede abordar la consejería. Por ejemplo, en el ministerio pastoral, en el ministerio específicamente como familia, pero nosotros vamos a aplicar todos estos principios a nuestra iglesia, ¿no? Por eso hay la aclaración de lo que es la IBM Tristán Suárez. Y se van a enseñar las bases bíblicas para la práctica de la consejería y las metodologías apropiadas para lograr los resultados de la verdadera conversión y santificación. Esto es lo que se va a hacer. Acá se está describiendo el curso. ¿Qué se va a hacer? Se van a enseñar las bases bíblicas para la práctica de la consejería y cómo tenemos que llevar eso adelante. También se van a enseñar el uso de herramientas de recopilación de datos, diagnósticos, determinación de objetivos. Además se van a enseñar métodos de implementación y el desarrollo de una cultura de discipulado y consejería bíblica dentro de la iglesia. Acá hay conceptos como recopilación de datos, diagnósticos, determinación de objetivos, implementación. Todos esos son conceptos que los vamos a tratar en clases particulares. Así que no te preocupes si ahora no estás entendiendo mucho esta descripción. Yo la menciono y a lo largo del desarrollo del curso lo vas a ir entendiendo. Pero fíjate, una de las cosas que se tiene que lograr, ahora ya vamos a pasar a las metas,
pero esto que te estoy marcando acá es cultura de discipulado y consejería bíblica dentro de la iglesia local. Esto tiene que ser parte de nuestra cultura. ¿Vieron cómo tomar mate es parte de la cultura argentina o uruguaya también? La consejería bíblica, aunque ahora suene un poquito lejos de nuestra realidad, tiene que venir a ser parte de la cultura de nuestra iglesia. Esto tiene que ser como muchos de ustedes manejan la hermenéutica y ya es como que es parte de su pensamiento, la interpretación. Bueno, la consejería tiene que ser así, porque así siempre ha sido en la iglesia, ¿no? Solo que en un punto nos hemos perdido de esta responsabilidad. Entonces eso un poco en cuanto a la descripción. Claro que esto se relaciona muchísimo con lo que es el... Perdón que ahí se desordenó un poco, yo había editado todo en A4 y después me olvidé de acomodar los renglones, así que se saltearon algunas cositas, porque lo puse en A5, una hoja más chica. Vamos a ver un poco las metas del curso. En primer lugar, enseñar los valores que dirigen el desarrollo de la consejería bíblica. ¿Y cuáles son esos valores que un consejero cristiano, un consejero bíblico tiene que tener? Bueno, esos valores tienen que ver con la suficiencia de las Escrituras. Una y otra vez vamos a ir a este punto, a exaltar y ampararnos y confiar en la suficiencia de las Escrituras. La Escritura es suficiente para esta tarea. Vamos a también a sobresaltar o hacer sobresalir o resaltar la vida del cuerpo en la iglesia local. La vida del cuerpo en la iglesia local. La consejería bíblica no tiene sentido si no es en este ámbito, ¿no? En la vida del cuerpo en la iglesia local. Vamos a ver el amor práctico, porque lo que nos tiene que mover a la consejería es eso, ¿no? El amor práctico. El discipulado integral. Cuando hablamos de discipulado integral, a veces uno piensa el discipulado como este librito A, B, C, listo, ya fui discipulado. No, el discipulado es parte de toda nuestra vida. Y lo que hace la consejería es una parte de este discipulado. De hecho, no hay mucha diferenciación entre lo que sería el discipulado y la consejería. Ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo de las clases. Vamos a también pensar en otros valores, como por ejemplo la confrontación. Muchas veces tenemos un concepto equivocado de la confrontación. Muchas veces la confrontación es la ley de último recurso, confrontar, ¿no? Pero vamos a ver que la confrontación es gracia de Dios, es la gracia de Dios para nosotros, para poder crecer, para advertirnos, para amonestarnos, para corregirnos. Y va a ser algo precioso cuando lo podamos aprender e implementarlo bíblicamente. En segundo lugar, se va a enseñar como una meta herramientas prácticas para el desarrollo en la batalla contra el pecado. ¿Recuerdan? Este es nuestro norte. Este curso se da como una herramienta más para nuestra lucha contra el pecado. Eso es lo que apuntamos. Cómo poder vencer el pecado en nuestro propio corazón y cómo poder ayudar a nuestros hermanos a vencer el pecado en sus vidas, ¿no? Entonces, se va a enseñar eso. Y por eso lo puse ahí en negrita. Está un poquito más resaltado ese punto. Nuevamente, acá esto se relaciona con la descripción del curso, enseñar principios y procedimientos que estimularán el desarrollo de una cultura de consejería dentro de la iglesia. Queremos unificar criterios y para eso tenemos que entender los principios. Ahora, ¿cómo llevamos adelante esos principios? Bueno, hay un procedimiento para hacerlo y queremos estar en la misma sintonía a la hora de aconsejar a alguien, que todos o muchos puedan participar de una sola consejería. Eso se va a dar en la medida que los principios y los procedimientos se unifiquen. Porque si no, una persona le va a decir una cosa y otra persona le va a decir otra. Entonces, ahí se genera
un conflicto, ¿no? Y la persona no sabe bien cuál es el paso a seguir. Otra de las cosas que tenemos, y ya definimos varios temas, vamos a seguir abarcando otros temas más, tiene que ver con tópicos específicos, ¿no? Con temas puntuales que vamos a tratar dentro de la consejería, y eso te lo voy a mostrar, por ejemplo, si vas al cuadrito, a la parte de... Por ejemplo, en la clase 19 se va a ver el tema de la tentación. En la clase 19 también, bueno, ahí hay capaz un error. El propósito del matrimonio, la meta de criar hijos, la sexualidad bíblica, enfermedades físicas, temor, preocupación, depresión, ira, el perdón, y después vamos a seguir agregando algunos temas más. Pero eso es una de las metas que tenemos como curso de consejería. Hacer un taller de cada uno de esos temas y poder abordarlos de forma puntual, pero de forma práctica. Que mucho de eso, claro, que se hace en la predicación, ¿no? Pero en forma de taller lo podemos hacer participativo también. Entonces, por último, desarrollar criterios bíblicos que lleven a una confrontación consistente del pecado. ¿Qué es lo que tenemos que confrontar? El pecado. Yo no tengo que confrontar cuando algo no me gusta que se haga. No. El pecado en la vida, ¿no? Entonces, y que sea una confrontación consistente. En esa consistencia la va a dar tu propia vida también, como vos aplicás esos principios, ¿no? Entonces, eso es un poco las metas del curso. En tercer lugar, tenemos algunos requisitos del curso. Y esto tiene que ver con algunas cosas que necesitamos asumir como una responsabilidad, un compromiso, ¿no? No simplemente decir, sí, estaría bueno estar o participar, qué lindo el curso, sino más bien asumir un compromiso de hacerlo. Y en primer lugar, asistir a las clases con regularidad. O sea, hay que asistir. Hay que venir, hay que participar, ¿no? Entonces, yo ahí tengo una lista. A ver si está por acá. ¿Qué es esta lista? A ver si se abre. Tengo los nombres de la mayoría de los que están en la clase. Y quienes vinieron a la primera clase, voy a ir pasando una lista. No la voy a pasar en vivo para no perder tiempo. Pero sí voy a recordar quién vino y para ponerle presente o ausente. Si tenés 5 ausentes, te voy a hablar y te voy a preguntar qué está pasando que no venís. Pero la idea es que participemos y lo hagamos lo más serio posible al curso, ¿no? Que lo tomemos con toda seriedad y que realmente podamos aprender. Y una de las cosas que va a dificultar el aprendizaje va a ser la ausencia. Muchas veces va a llover y capaz se te va a dificultar venir. Bueno, prevé eso. Hay situaciones de enfermedad que va a ser imposible que venga. Bueno, se va a grabar el curso. Avísame nada más que escuchaste con atención el curso, ¿no? Que lo escuchaste en X2 y mientras, no sé, estabas revocando la pared arriba. No. Eso no sería, digamos. Te sentaste, tomaste el tiempo, escuchaste, anotaste. Muchas cosas las podemos hacer así, pero el curso necesitamos tomar el tiempo. Entonces, la irregularidad, las faltas, las ausencias, eso marca una distancia en el aprendizaje y no vamos a poder avanzar, ¿no? Así que bueno, vamos a estar ahí tomando nota. Participar en las discusiones de la clase y las actividades. Entonces va a haber un momento, quizá hoy no sea el caso, va a ser bastante acelerada la clase de hoy, no sé si vamos a terminar, pero la idea es que tengamos tiempo, que tengamos unos 15 minutos por lo menos de hacer preguntas. Así que si tenés una pregunta de la clase, de esta clase o de la anterior,
sería bueno hacerla. O si no la tenés a la pregunta o no dio el tiempo, después vení y haceme la pregunta. Tenía esta pregunta. Puede ser una pregunta valiosa que valga la pena responder para que otros también puedan ser edificados. Pero pensá en tus propias preguntas. No pienses, no, yo estoy preguntando esto por si alguno tenía duda. Eso va a entorpecer la clase y nos va a hacer perder tiempo. Preguntá sobre cosas que vos necesitas aprender, afirmar, crecer. Eso puede ayudar, ¿no? Entonces, la participación va a ser buena. Igual, en realidad no tengo mucho que decir en cuanto a eso. Sé que ustedes no son tímidos y lo que quieren preguntar, preguntan. Así que ya tenemos confianza en los otros cursos también. Y si pasamos gramática, consejería lo vamos a pasar tranquilamente, ¿no? Así que en ese sentido estamos bien. Otra de los requisitos, son 3 requisitos nada más. El tercer requisito es repasar las clases y completar las tareas. Para repasar las clases, puedes escuchar el audio. Ahí sí no te pido que te sientes y todo. Repasalo como vos puedas, pero repasá las clases. Estate atento de lo que se habló anteriormente, porque a veces, no siempre, pero a veces puede pasar de que la última clase se dio hace 3 semanas y no te acuerdes bien, no lo tengas fresco. Entonces, repasá las clases. ¿Repasaron las clases? Levante la mano quien repasó la clase anterior. Rebe, ¿quién más? Nadie más. O sea, estamos ahora... ¿De qué hablamos la clase anterior? ¿Y qué no es? Ajá. Muy bien. Ya con eso zafaste. Pero repasemos porque esto era como un poquito más fácil. Pero después se va a ir complicando un poquito más y necesitamos articular bien los conceptos. Bueno, todo lo que yo les voy a enseñar o vamos a hablar en este curso, nada se me ocurrió a mí. O sea, es todo derivado de la palabra de Dios en primer lugar, o también aprendido de otros autores, de consejeros, de predicadores, y ahí puse parte de la bibliografía que estoy utilizando para dar este curso. Hoy hablábamos con Rebe y hay otras fuentes más para consultar que están muy buenas, pero la verdad es que estoy saturado de información, entonces necesito enfocar esto y dar un primer paso juntos con ustedes para ver los elementos básicos de la consejería y después ir construyendo esto a lo largo de los años. No es algo que hice el curso de consejería, listo, ya sé todo de consejería. No, no, no. No, porque es algo que tenemos que seguir estimulando, seguir creciendo, es avanzar durante mucho tiempo en esto. Y ahí la habilidad va a ir creciendo. Hay 2 libros que tengo, estos capacitados para orientar y capacitados para restaurar. No les puso los autores ahí, pero bueno, después si quieren se los paso. Hay otro, Matrimonio Sagrado, Cuando pecadores dicen acepto, Libre para ser santos, Por fin libres. Algunos bosquejos, la mayoría de los bosquejos de este ministerio ACBC. Clases de consejería del CCP, me sirvieron mucho. En el 2020 tomé este cursito de consejería y fue de mucha utilidad. Me abrió mucho el panorama en cuanto a los criterios de consejería. Y vamos a estar utilizando muchísimo el material de la conferencia de Eclesia sobre la consejería bíblica. Y bueno, algunas notas de los sermones de acá y un libro que se llama Consejería Pastoral también de John MacArthur. La mayoría de eso es de donde saco los recursos, ¿no? Para poder enseñar. Había algo más que quería... ¿Alguna pregunta? No es que estos libros los tienen que comprar. Yo le estoy diciendo de dónde estoy sacando la información. ¿Pero alguna pregunta hasta acá? No, 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 no. No. Eso es lo que por ahí lleva tiempo. Eh,
Y mira, acá tenés marcada 32 clases, así que más de un año. Si contás 52 domingos por año, tendrías más de la mitad del año, pero eso si venís todos los domingos. Y ya una vez al mes tenemos Santa Cena, así que no hay. Y algunas veces se va a suspender. La clase, el domingo que viene sí hay clase de consejería. Eh, Hermenéutica ya terminamos. Ya nos recibimos, Nadia. Nadie se quedó a mitad de proceso. ¿Cómo? Estábamos cómodos ya. Cuando te empezás a sentir cómodo con un tema, te lo cambian, ¿viste? Es así. Es que cuando te sentís cómodo, pues ya aprendiste. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Al final vamos a dar una distinción a aquellos que completen el curso, asistan a las clases y se esmeren. Todos, todos, todos. No solo los miembros, todos. Pueden invitar a quien ustedes quieran invitar. eh, Todos pueden venir a hacer el curso, a participar. Bueno, si no hay ninguna pregunta, listo. Comenzamos entonces. Continuemos donde nos quedamos. A ver. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso y a ver cuánto tiempo tenemos. Hacemos un pequeño repaso y vamos a ver hasta dónde podemos seguir cubriendo. Esta es la clase 2, pero que comenzó accidentada. Esta clase, en realidad todo esto que les dije, lo tenía que decir en la clase 1. Vamos a poner clase 2. Clase 2. Ahí tenés a ver, fíjate el plan de estudio. Clase 1, definiendo la consejería 1. Clase 2, definiendo la consejería 2. Hoy sería el punto de definiendo la consejería 2. No, que no se va a ver. Así prestan atención y toman nota. Porque si no está todo muy fácil. Bueno, entonces, habíamos dicho, empezando con lo que no es la consejería bíblica. La consejería bíblica no es un ministerio autónomo, habíamos dicho. O sea, esto no es algo que ciertas personas tienen la responsabilidad de hacer. Tampoco la consejería bíblica es una actividad reservada para expertos, mucho menos para que ciertas personas con un título o mostrándose como especialistas en el área hagan exclusivamente ellos. Claro que es bueno crecer, es bueno desarrollar una habilidad en la consejería, pero eso no es una actividad reservada para esta clase de personas, ¿no? La consejería bíblica, en tercer lugar, y muy importante, no es un ministerio opcional. No es un ministerio opcional. No es algo que nosotros decimos, bueno, a ver, ¿quién quiere aconsejar? A ver, ¿quién tiene el deseo de aconsejar? ¿Quién tiene esa carga, ese peso? Porque ellos son los que tienen que aconsejar. Y busquemos a esas personas siempre que haya que buscar consejo. No es un ministerio opcional. No es algo que nosotros decimos, bueno, lo siento, ¿no? Sino que es algo que como iglesia tenemos que asumir una responsabilidad. Y habíamos pasado un tiempito ahí en Romanos capítulo 15, versículo 14, y acompáñame nuevamente ahí, leemos el texto.
Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo estaba seguro de esto, ¿no? De que los hermanos del pueblo de Dios estaban llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que se podían amonestar los unos a los otros. Cuando uno piensa en el contexto de estas personas, en la iglesia en Roma, vos mirás el pasaje anterior o los temas anteriores, y está hablando de la inmadurez, ¿no? De personas que se creían maduras y trataban con menosprecio a los débiles, ¿no? Y más allá de los problemas que podían tener, había áreas que eran fuertes en la iglesia. Y esta era una de ellas. Ellos tenían conocimiento y tenían amor para poder amonestarse los unos a los otros. Ahora vamos a ver bien de qué se trata esa palabra amonestar, pero tenían lo que necesitaban para poder exhortarse mutuamente. Ahora, la iglesia está descrita así. Como iglesia nosotros no deberíamos asumir esto en forma automática. Nosotros tenemos el conocimiento suficiente para amonestarlos, para aconsejarnos los unos a los otros. ¿Tenemos el conocimiento suficiente para hacerlo? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo en este curso? En algunas áreas sí, en otras áreas no. O sea, esto del conocimiento es algo que tenemos que adquirir, es algo que tenemos que avanzar, tenemos que crecer en esta área. Creo que es un área en la cual necesitamos desarrollarnos muchísimo todavía. De hecho, estamos dando los primeros pasos juntos. No es que yo les quiero enseñar. No. Estamos dando. O sea, estoy hablando en primera persona, ¿no? Entonces, necesitamos crecer muchísimo en cómo tratar el pecado, en cómo tratar, cómo identificar el pecado en nuestra vida, en nuestro corazón. Y te digo por qué nos cuesta todavía, es un área en la cual estamos creciendo, porque se deja ver en cómo rendimos cuenta, cómo hablamos, cómo expresamos nuestro pecado. Entonces, son cosas que nos permiten ver que nos falta crecer mucho todavía, ¿no? Cuáles son nuestros criterios, cómo podemos identificar lo que hay detrás de esa expresión de pecado, qué es lo que está controlando. Entonces, Pablo decía que esta iglesia lo tenía. Y él estaba seguro de esto. Y como iglesia tenemos que tenerlo. Tenemos que tener el conocimiento. Y ese conocimiento, como dijimos en la clase anterior, no tiene que ver con un conocimiento profesional. Si bien el conocimiento secular nos da cierta perspectiva, la experiencia nos ayuda bastante, pero este conocimiento tiene que ver con el conocimiento bíblico. Necesitamos adquirir el conocimiento bíblico para poder aconsejar. Es esa área en la cual nos tenemos que especializar. Y no solamente el conocimiento, sino que hay otro elemento más que va a poner Pablo ahí. ¿Cuál es? La bondad, ¿no? La bondad es esta expresión del amor. O sea, si esto está, entonces ese conocimiento va a ser valioso. Pero si ese conocimiento está y no está este elemento del amor, entonces va a ser imposible crecer en un ambiente, en una cultura de consejería. Entonces son dos elementos que no podemos dejar de lado. En cuarto lugar, la consejería bíblica no es una entidad separada del discipulado. O sea, la consejería bíblica no podemos verlo como algo totalmente aparte. Hay muchos que miran la consejería como simplemente un mecanismo para resolver conflictos, mientras que el discipulado es como un proceso en el cual soy instruido, sin necesariamente haber pecado, sin tener que cambiar nada. Yo soy discipulado por un lado y
soy aconsejado por otro. En realidad esa distinción está bueno verlo así en parte, pero en realidad yo lo que quiero es unificar esas dos cosas. Quiero que pensemos en lo siguiente. Cuando vos estás siendo discipulado, y no me refiero al ABC, el y ahora qué, o los primeros 13 pasos, no me refiero a eso, sino a tu formación como discípulo de Cristo. Cuando vos estás siendo discipulado, sobre la marcha, en el proceso, ¿qué se va a exponer? El pecado que necesita ser corregido. Y ahí entra la consejería. Entonces, no es algo separado del discipulado. Cuando vos discipulás, tenés que tener las herramientas claras de lo que es la consejería, porque vas a estar aconsejando, vas a estar ejerciendo esta tarea, vas a estar desarrollando esto, consejería. Entonces, no lo veamos como, bueno, esta es porque si no ahí ya lo estaríamos separando nuevamente, ¿no? Y desligándonos de esa responsabilidad. Pueden surgir temas dentro del discipulado, lo cual te lleve a una sección, a una serie de sesiones de consejería. Decir, bueno, estamos hablando en cuanto a la santificación en el discipulado. ¿Qué es la santificación? Pero surgió un pecado específico, puntual, que hay que tratarlo. Entonces esto quizá nos tome, no sé, 5, 6 meses de consejería sobre este pecado para seguir avanzando en nuestro desarrollo de discipulado en esta área de santificación. ¿Me explico? O sea, entonces tenemos que estar atentos ahí. No, bueno, listo, ahora cortamos con el discipulado para comenzar con la consejería con esta persona. No, la consejería es parte del discipulado. Toda la vida vamos a estar haciendo esta tarea, porque mientras estemos en esta vida, en esta carne, vamos a lidiar con el pecado. Entonces necesitamos la consejería una y otra vez. Pero vamos a empezar a ver un poquito lo que sí es la consejería. Acompáñame un texto ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 28. Sé que no empieza ahí la oración, pero creo que empieza en el versículo 24, la oración, pero vamos a comenzar desde ahí para ir al punto que queremos resaltar. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. O sea, a Cristo anunciamos, ¿no? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este es un texto muy valioso que Pablo nos da en cuanto a algunas metas y objetivos de la consejería. El objetivo de Pablo es amonestar a todo hombre, pero esa es la forma en que va a cumplir el objetivo. El objetivo principal, ¿cuál sería en el versículo 28? Amonestando, esa es la forma en cómo sucede una acción, ¿no? Anunciamos, a quien anunciamos amonestando, pero a fin, fíjate, ahí está el propósito, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Si había un eslogan en la vida de Pablo era este: quiero presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es mi objetivo. La tarea de enseñanza del apóstol Pablo, sus visitas, sus viajes, cómo invertía su tiempo, su predicación giraba en torno a esto. Él quería ver a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Qué meta ambiciosa, ¿no? Él decía, toda la iglesia necesita ser presentada perfecta. Cuando habla de perfección se refiere a la madurez. Tienen que desarrollarse en madurez. Tienen que crecer. Todos tienen que crecer. Y fíjate, esta tarea a Pablo le conllevaba un trabajo, ¿no? Dice, por lo cual también trabajo. Esto es luchar hasta el cansancio. Luchar hasta que no te queden fuerzas. Y dice, luchando según la potencia de Él,
la cual actúa poderosamente en mí. Ahí las palabras griegas para trabajar y para luchar tienen que ver con una agonía extrema. Agonizar es no dar hasta el último aliento. Lo que está haciendo Pablo acá es decir, yo quiero que todos crezcan, pero ¿qué implica? ¿Qué esfuerzo va a conllevar para que esa tarea, ese objetivo se cumpla? Bueno, me tengo que esforzar hasta el cansancio. Tengo que dar todo. Tengo que dar todo. Entonces, esto es lo que va a hacer el apóstol. Así él mira a los demás. Él quiere que todos maduren, pero él se va a esforzar hasta lo sumo para que eso ocurra. Al final, no son las fuerzas de Pablo, ¿no? Porque Pablo está agonizando ahí y mucho no puede hacer. Pero el versículo termina diciendo, según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Al final es el poder de Dios que me sostiene y el que lleva a cabo la tarea. Pero humanamente a Pablo no le quedan fuerzas. A Pablo no le queda una gota de energía para llevar adelante esta tarea. ¿Qué va a implicar que nosotros crezcamos y nos desarrollemos en esta área? Lo mismo, hermanos, lo mismo. Hay cosas que vas a perder por el bien de tu hermano, para que tu hermano crezca, para que tu hermano madure. No para complacerlo, sino para amarlo, para llevarlo a la verdad, para que él pueda desarrollarse en su crecimiento espiritual. Y esa es la meta, ¿no? Esa es la meta que nosotros tenemos. Eso es lo que nos tiene que el amor hacia el hermano, ¿no? Entonces, lo que sí es la consejería, partimos de esta base en Colosenses 1:28. ¿Y qué hace la consejería? Bueno, al menos pensemos en este primer punto. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Porque ya son -10. A mí me particular lo que me quedó bien en claro lo que dijiste, se unifican las dos cosas, no me dice que la va por un lado, debería enseñar esa forma. Claro. Sí. Y eso es algo tremendo porque ¿cuándo se termina nuestro discipulado? ¿Y quién nos tiene que discipular? Toda la iglesia. Claro que formalmente a veces una persona se junta y está bien que reconozcamos a la persona que lleva un proceso sistemático en nuestra vida. Vamos a estudiar este libro. Listo, esta persona me está aconsejando. Es mi primer fuente de influencia. Y no es lo mismo que todas las otras personas. Esta es mi primer fuente de influencia. Esta persona tengo que rendirle cuentas sí o sí. Pero después, si pasa cualquiera de la iglesia y me pide cuentas, o me quiere amonestar, o me quiere enseñar algo, está bien. Es parte de mi crecimiento. Así voy a crecer. Pero siempre comenzando desde, es como concéntrico, desde un núcleo que se va ampliando más y más y más. Rebe. A veces también porque bueno, no se ha llevado la cultura de la consejería, a veces hay ciertas personas en la iglesia que están haciendo la labor y muchas veces no da el tiempo de llevar una consejería y llevar un discipulado con cada persona. Y muchas veces van a surgir situaciones de pecado que sí o sí requieran una consejería, que no necesariamente es una persona que viene siendo discipulada por una persona sistemáticamente, sino yo pienso que viene siendo discipulada por la iglesia, no por la predicación del domingo, porque también la predicación del domingo es una enseñanza que te está aconsejando y que te está discipulando a la vez, porque te está llevando a la perfección a Cristo. Entonces quería decir eso, ¿no? Porque una vez puede conflictuarse por decir, bueno, pero ahora tengo que dar una consejería, pero no llevo un discipulado con esa persona. Pero eso también es válido. También a veces es necesario porque surgen situaciones de pecado. Sí. Exactamente. Yo en lo personal pienso que no se puede separar la consejería del discipulado. Cuando vos estás aconsejando, vas discipulando. Cuando estás discipulando, vas a aconsejar. O sea, son dos términos que respeto a quienes lo separan, lo distinguen y lo hacen dos áreas aparte, pero creo que lo más sano es pensarlo en forma unificada, no en forma separada, porque eso nos va a dar mayor responsabilidad, ¿no? Pero bueno, ahí hay un desafío por delante. ¿Alguna otra pregunta o algo
que te haya quedado aclarado. Cualquiera puede participar, ¿eh? Menos José, que recién llegó y no sabe de lo que estamos hablando. Yo por ahí lo que veía del discipulado y la consejería era, bueno, como vos decías, esa distinción en términos por ahí de definición, sí los separaba, lo veía como cosas diferentes, pero siempre la consejería, digamos, arraigada en el discipulado, como parte del discipulado, pero en cierta forma, en definiciones más que nada, la separaba, pero sí entendía que es el discipulado. O sea, el discipulado sí es una cosa, la consejería otra, pero es parte del discipulado la consejería. Como vos decías, o sea, el discipulado, por a rasgos bien general, ¿no? Pero había como que, bueno, la Biblia habla del discipulado y que los unos a los otros, en todo momento, ¿no? Y el tiempo de consejería de una manera por ahí más práctica, lo veía ese mismo discipulado, pero de una manera más, bueno, más sistemática, más íntima, más específica en algo puntual, digamos. No sé si sería correcto, ¿no? Sí, tal cual. Es así. Tenemos que ir avanzando en estos términos, ¿no? En familiarizarnos y poder ver la amplitud del discipulado y a su vez también en ese discipulado qué papel tiene la consejería y cómo se combinan estos elementos y hasta se entremezclan en un punto en el que no se pueden separar. Por ejemplo, te decía, capaz yo no estoy discipulando formalmente, no sé, a fulano, pero veo que hay ciertos temas que no está caminando bien. Entonces me acerco, le hago preguntas, lo escucho, recopilo información de todo lo que él está pensando y después digo, bueno, esta es la verdad de Dios. Me doy cuenta que la persona tiene algunos argumentos o elementos que en una conversación no lo puedo terminar de definir. Entonces le digo, ¿querés que nos juntemos la semana que viene y hablamos del tema? Bueno, nos juntaremos, empezamos, charlamos sobre el tema. Capaz no se resuelve ahí, entonces hay que programar, porque el pecado está tan enraizado, capaz de décadas, esa mentira en la mente, que requiere más tiempo. Entonces nos vamos a juntar, no sé, 5 meses, o 3 meses, o 2 semanas más, y vamos a tratar con este tema. Alguien, no sé, peca no sé, comete cierto pecado, y esa persona lo confiesa y vos decís, la forma en que lo expresó parece bastante superficial, y creo que no entiende suficientemente bien el pecado que cometió. Entonces lo que quiero es mostrarle ese pecado específico y capaz tomar 3 sesiones para poder hablar sobre, no sé, el enojo, la ira, la mentira, el hurto, no sé, y explicarle bien para que pueda visualizar mejor la gravedad del pecado. Y estoy aconsejando, pero a su vez esa persona está creciendo en madurez, está siendo discipulada. No de manera formal, como decir, bueno, este año nos vamos a juntar todo el año, ¿viste? Tantas veces por semana o por mes, pero nos vamos a juntar. Eso ya sería formalizar el discipulado, ¿no? Pero el otro es más espontáneo, pero también tiene una intención, que es llevar a las personas a Cristo, presentarlo maduro, completo, a todo hombre. Bueno, no vamos a empezar con el punto 1, lo vamos a dejar en suspenso, pero va a ser rápido esa parte. Pero me parece valioso que podamos tomar este tiempito para conversar. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Te pedimos que tú nos sigas edificando, que sigas utilizando estas herramientas para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual. Danos la gracia para poder hacerlo. Y Padre, que cada cosa que aprendemos sea un provecho. En el nombre de Jesús, amén.